En el recorrido de hoy nos encontramos en la casa de Juan Domingo Perón y su esposa Evita Perón. Así que vamos a disfrutar de este recorrido y conocer un poco de la historia de Argentina y también imaginarnos todo lo que ocurrió en esta casa, en sus pasillos y a los alrededores de esta enigmática residencia. Y seguimos este maravilloso recorrido y no me van a creer dónde me encuentro en este momento, y es que nada más y nada menos me encuentro en la casa de los Perón. Así es, amigos, de la famosa e ilustre Evita Perón. Aquí vivió junto con su esposo, quien fue presidente de la República de Argentina, y quiero que vean este lugar tan genial. Y bueno, vamos a tener unas tomas y estaremos hablando acerca de la historia tan interesante, ¿verdad?, que ocurrió en esos años, y que en este lugar ellos como matrimonio y como pareja presidencial vivieron por largos años, y de aquí seguramente salieron muchas ideas y mucha de la historia que se puede conocer acerca de la República de Argentina. Acá en la Quinta de San Vicente, hoy conocido como Museo Histórico 17 de Octubre, también se consigue el tren presidencial, el tren que llevó a Evita y a Domingo Perón por toda la República de Argentina. Puedes venir, conocerlo, tomarte fotos increíbles y disfrutar de todo esto que se encuentra aquí mismo en la residencia de Evita Perón. Y una de las cosas más geniales e importantes de este recorrido es que me encuentro en el tren de Evita y Perón, y este fue el tren presidencial en el cual recorrieron toda la República de Argentina. Y este tren está aquí en este museo histórico donde puedes venir, conocerlo, verlo, tomarte fotos. Y esto de verdad es súper importante porque fue el medio de transporte para recorrer el noveno país más grande en cuanto a territorio de todo el mundo. Y un dato súper curioso es que pertenece a la compañía, o pertenecía, ¿verdad?, a Ferrocarriles Argentinos. Pero lo más hermoso es que la locomotora de adelante, pues como lo pueden observar, es completamente de metal, pero el resto del tren era un tren, o es un tren de madera, únicos prácticamente en su tipo. Está muy hermoso, unos acabados geniales, y de pensar que en este lugar se transportaron Evita y Perón y quién sabe cuántos diplomáticos de la República por toda esta nación de Argentina. Está súper genial, está súper increíble, y bueno, completamente largo, y creo suponer y quiero suponer que bueno, era mucho más grande, pero aquí podemos ver parte del interior de este tren hecho completamente en madera, el tren presidencial de la República de Argentina. Ya estamos dentro de la Quinta de San Vicente, dentro de la casa de Evita Perón, y podemos encontrarnos con cosas hermosas, maravillosas, con mucha historia acerca de Domingo Perón y su esposa Evita, conocida como la madre espiritual de Argentina. Las fotos allí con su perrito, y está muy bonito porque puedes adentrarte en toda la historia. Allí podemos ver las distinciones, ¿verdad? Miren qué bonita era Evita, la verdad, era una mujer muy hermosa. Aquí podemos ver el escritorio presidencial. Está, bueno, no el escritorio presidencial, sino el escritorio donde ella y él manejaban todo aquí en la casa, utilizado por el Juan Domingo Perón, el general. Y aquí está, mira, el busto tallado en bronce. Está muy bonito, de verdad. Todo tiene una historia súper genial. La cocina muy de la época, bastante amplia.
está genial. Aquí podemos ver el molino donde iniciamos parte del video en esa foto. Y bueno, todo el recorrido por los pasillos nos encontramos todo lo que es la vestidura, ¿verdad? Que ellos utilizaban en este lugar, los uniformes militares, uniformes de gala. Está genial. Y bueno, aquí saliendo está el museo también de Argentina. Está muy bonito, esto se consigue casi que al frente de la quinta y podemos ver, aquí venden también recuerdos, muchas cosas. Y ahora aquí mismo en esta quinta nos vamos a dirigir al mausoleo del general Juan Domingo Perón. Así es, chicos, donde descansan sus restos mortales, en esta misma casa. Allí vamos a ver el mausoleo del general. Está muy bonito, el clima está genial. Este video es grabado en otoño, este momento es otoño. Y bueno, vamos al mausoleo. Y con esa descripción que dice, mi único heredero es el pueblo, hay un eco súper genial en este lugar, y es que a mano derecha conseguimos lo que es el mausoleo, el lugar donde reposan los restos del general Juan Domingo Perón. Es un lugar que puedes venir a visitar, que puedes venir a conocer, que puedes venir a llenarte de la historia de esta nación y de este proceso peronista completamente gratis. Así que si en alguna oportunidad vienes por la ciudad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, puedes venir a conocer este lugar si así lo deseas. Y finalizando el recorrido por esta quinta, por este lugar, por esta casa tan genial, pues estamos aquí en estas esculturas donde se ve el general Perón y al parecer, ¿verdad?, lo que es el cuerpo de Evita Perón. Y bueno, eso nos lo va a explicar ahorita un amigo. Le quiero dar la bienvenida a este video por primera vez a mi amigo Sebastián de Argentina. Sebas, bienvenido al canal. Cuéntame cómo estás y dónde estamos y un poquito de la historia de este lugar, ¿vale? Muy bien, bueno, buenas tardes, gracias Yasser. Bueno, estamos en la quinta Museo 17 de Octubre, la casa que era del general Perón, junto con Evita. Y estos monumentos representan, aquí se representa a Evita, con todos los derechos que ella ganó por la mujer. Y este de la izquierda, que le falta también la cabeza, es el general Perón con un trabajador, que representa los derechos del trabajador. Estamos en San Vicente, a más o menos unos 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Nos ha tocado un día medio fresco, pero es un lugar donde viene mucha gente y el turismo acá se potencia de una manera increíble en mi pueblo. Y bueno, yo estoy muy agradecido, Sebas, por traerme a este lugar. No me imaginé estar aquí, pero ahora sí que tuvimos la oportunidad de conocer un poco de la historia. Y es importante, ¿verdad?, cuando visitamos un lugar, conocer la historia del lugar donde estamos. Porque ir a un lugar y solamente tomarte fotos y no saber qué es lo que sucedió allí, pues a nosotros que nos gusta un poco la historia, estamos agradecidos por personas como tú, que nos llevan a escudriñar y conocer, valga la redundancia, la tradición y la historia de esta república. Y Sebas, seguimos recorriendo esta república. Que así sea. Y de esta manera llegamos a la parte final de este video, que fue recorriendo la quinta de San Vicente, casa de Evita y Juan Domingo Perón. Y con esta hermosa palabra dice, a partir de aquí comienza la Pampa. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Argentina, te llevo en el corazón.